Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 23 a 28. Puso en el Santo de los Santos 2 querubines de madera de olivo de 10 codos de altura. Un ala del querubín medía 5 codos y otros 5 la otra, de forma que tenía 10 codos de un extremo al otro de las alas. El otro querubín también medía 10 codos. Los 2 querubines tenían la misma medida y la misma forma. La altura de un querubín era de 10 codos y lo mismo la del otro. Situó los querubines en medio de la parte interior del templo, y estos extendían sus alas de forma que el ala de un querubín tocaba una pared y el ala del otro querubín tocaba la pared enfrente. Sus otras 2 alas se tocaban, ala con ala, en el centro del templo. También revistió de oro los querubines. Labró todas las paredes alrededor del templo con bajorrelieves de querubines, palmas y guirnaldas de flores por dentro y por fuera. También recubrió con oro el suelo del templo, tanto el interior como el exterior. Para la entrada del Santo de los Santos hizo puertas de madera de olivo con jambas de 5 molduras. Las 2 hojas de la puerta eran de madera de olivo, y sobre ellas labró bajorrelieves de querubines, palmas y guirnaldas de flores que revistió de oro aplicándolo sobre los querubines y las palmas. De igual modo, hizo para la entrada al santuario jambas de madera de olivo con 4 molduras y 2 puertas de madera de abeto. Los 2 batientes de cada una de las puertas eran giratorios. Labró relieves de querubines, palmas y guirnaldas de flores y los recubrió de oro. También construyó el atrio interior con 3 hileras de piedras sillares y una de vigas de cedro. El año 4, en el mes de Sib, se pusieron los cimientos del templo del Señor. Y el año 11 del mes de Bul, que es el 8º mes, se terminó el templo en todos los detalles según su proyecto. Lo construyó en 7 años. Como dice claramente el profeta Ezequiel, querubín es nombre de dignidad angélica. El singular se dice querub y en plural querubín. Así pues, puede entenderse lo siguiente. Los querubines tallados representan los ministros angélicos que asisten siempre a su Creador en los cielos. Y con razón están hechos de madera de olivo, ya que las potestades angélicas están ungidas con la gracia del Espíritu Santo. Y es gracias a dicha unción que nunca se vuelven áridos en el amor de Dios. De hecho, tal unción es el aceite de júbilo que nunca se agota. De ahí que se les quisiera llamar querubines, que en latín significa ciencia multiplicada y gran cantidad de ciencia. Además, son 10 codos de altura porque gozan del denario de la vida eterna al tener en sí mismos la inviolada imagen del Creador. Tal imagen es la que recibieron en su primera condición, ciertamente conservada perpetuamente en santidad, justicia y verdad. Son pues imagen del reino celestial, ya que ahí los santos permanecen siempre en fidelidad a Dios según la imagen que los configura, como afirma Veda. Es decir, se trata de una alusión al orden celestial que estaría ya prácticamente en presencia de Dios. Ahora bien, las alas significan las virtudes, ya que a través de ellas se emprende el vuelo hacia los cielos, es decir, hacia las cosas celestes. Por eso los ángeles son ligeros, ya que no cargan con el peso del pecado, y en consecuencia son eternamente libres. Además, con razón se dice que había 15 codos del ala de un querubín a la otra, ya que las virtudes angélicas guardan la ley de Dios escrita en los 5 libros con devoción incansable, es decir, amando a su Dios con todas sus fuerzas y a sus prójimos como a sí mismos. ¿O no es verdad que la plenitud de la ley es el amor? Y asimismo se puntualiza que cada una de las alas es de la misma medida, porque con la misma medida que en Dios se aman unos a otros, así también aman la compañía de aquellos seres humanos que suben al cielo con ellos. Así pues, los ángeles muestran a Dios una doble exhibición de amor, como dice Veda, cosa que también nosotros debemos de realizar, es decir, una doble exhibición de amor, en tanto hace referencia en primer lugar a Dios, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por otra parte, la caridad no puede estar en menos de 2,
Por esta razón, el Salvador mandó a predicar a los discípulos de 2 en 2. Eso es prueba del amor que hay que manifestar. En el amor no hay pues ni disparidad de voluntades ni de pensamientos, ya que el amor ilumina con una misma luz a todos haciéndolos uno. Es claro entonces por qué razón los querubines están puestos en medio del templo interior. En efecto, su morada está siempre en los cielos, y los querubines tenían las alas extendidas para poder mostrar que siempre tienen el ánimo pronto para el cumplimiento de la divina voluntad. Ahora bien, el que el ala de uno tocase la pared y el ala del segundo querubín tocase la otra pared, significa la administración de la caridad que todo lo cubre y alcanza. En efecto, la caridad es aquello que no conoce limitaciones. O sea, nuestra caridad católica es ciertamente una caridad extendida, una caridad ilimitada, como afirma Beda en Sobre el Templo de Salomón. Y también es cierto que los 2 querubines pueden significar los 2 testamentos, designio de la divina providencia. Y estaban hechos de madera de olivo porque los libros sagrados fueron escritos por hombres de misericordia cuya piedad no falló. Por eso fueron hombres iluminados con la unción del Espíritu Santo. Por tanto, están hechos de madera de olivo porque nos ofrecen la luz de la ciencia con la ayuda de la llama de la caridad de Dios, la cual se difunde en nuestros corazones por la gracia del Espíritu Santo. Y son 10 codos de alto, porque con ello predican que se ha de servir a Dios por la observancia del decálogo. Y tienen las alas iguales, porque con ello declaran que los 2 testamentos, con determinación incansable, siempre tienden a las cosas celestes a través de las cosas prósperas y adversas. Además, el ala de un querubín tiene 5 codos y también el ala del otro, porque en medio de toda la variedad de las cosas que pueden llegar a ocurrir, los santos utilizan los sentidos de su cuerpo en favor de su Creador. En efecto, los servidores de Dios desean oír las dulces palabras de Dios y narrar sus maravillas. Se embriagan con el perfume de Dios en las narices y no pronuncian iniquidad alguna con sus labios, ni dicen tonterías con su lengua. Y también es cierto que avanzan firmes con las armas de la justicia y la caridad en la mano derecha y la mano izquierda. Así pues, los 2 querubines formaban una sola obra, porque los escritores de uno y otro testamento sirven a Dios con una misma pureza de obra y devoción. Es decir, ambos testamentos predican a Dios con una sola voz y con una misma fe, como dice Beda. Además, en los querubines esculpidos en las paredes hay una gran ciencia. En efecto, a través de ellos se nos enseña a imitar la castidad de la vida angélica aún estando en medio de este mundo, cosa que ciertamente se consigue por medio de las vigilias, las alabanzas y el amor sincero al Creador y al prójimo. Y se esculpen palmas para grabar en nosotros la imagen del premio eterno, un premio que es inseparable de la recta justicia. Como ya sabemos, la recta justicia incluye las diversas obras de las virtudes. Por ejemplo, las obras de la misericordia, la benignidad, la paciencia, la modestia y el perdón. Estas virtudes, cuando llegan a hacerse hábitos en los fieles, imprimen la vida del creyente de tal modo que son como adornos en la casa del Señor. Por otra parte, la igualdad del pavimento significa la humilde concordia de la fraternidad santa, en la que, habiendo judíos y gentiles, libres y siervos, todos se glorían de ser hermanos en Cristo y de tener el mismo Padre Celestial. Por eso Salomón recubrió de oro el templo por dentro y por fuera, ya que nuestro Rey llena de amor puro a los ángeles y a los seres humanos que están en el cielo. Este don de amor cubre pues a todos por igual en las moradas celestiales. Ahora bien, todos los bajorrelieves labrados, es decir, los querubines, las palmas y las guirnaldas de flores que adornaban las paredes del templo, nos aportan una gran enseñanza, a saber, las obras virtuosas. En efecto, en el caso nuestro, se hace preeminente el mérito del buen obrar. Mira,
tenemos grabada la imagen de los querubines cuando los imitamos en los buenos pensamientos y las buenas obras en cuanto nos es posible en nuestra condición de mortales. Y las palmas hacen referencia a la meditación constante en el premio eterno al que hemos de aspirar. Por último, todas estas obras son cubiertas con láminas de oro cuando el esplendor del amor brilla de manera especial con las flores de las virtudes en cada uno de los miembros de la iglesia. O sea que el Señor no solo, como dijimos la ocasión anterior, se dedica a la construcción del templo, sino también a sus acabados. Es decir, está incluso muy dedicado a la ornamentación propia de su construcción. Una ornamentación que en definitiva tiene que ver con ese esplendor de un amor brillante a partir de las virtudes que conforman la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. De hecho, del mismo modo que la entrada al santuario por la que se accedía al arca del Señor y del querubín es signo de la entrada del reino celestial en el que vivamente deseamos ser introducidos a la visión de nuestro Creador y de los habitantes del cielo, así también la entrada en él es tipo de nuestra primera unión con Dios cuando entramos en la iglesia presente. Esta designa nuestra entrada a la fe y aquella a la visión. Por eso las jambas tenían 4 molduras, ya que simbolizan los 4 evangelios en cuya doctrina somos educados en la fe. La fe es, pues, el más esencial fundamento del bien obrar. En efecto, es la fe aquella luz que nos enseña lo que hemos de hacer, como afirma Beda. Por eso, la moralidad no es suficiente para el recto obrar. Se requiere de la fe, porque es la fe el verdadero fundamento del bien obrar, o sea, la luz que nos enseña lo que hemos de hacer. Por eso no podemos separar nosotros lo ético de lo teológico. De hecho, tendríamos que hablar de una especie de teología ética, o de un ethos más bien teológico, que a final de cuentas corresponde y pertenece al cristiano. En consecuencia, se dice rectamente que el atrio de los sacerdotes se construyó con 3 hileras de piedras y una viga de cedro, ya que la fe, la esperanza y la caridad son las 3 hileras de piedras firmes. De hecho, se necesita cierto grado de inteligencia para discernir cómo se debe creer y qué se ha de esperar y amar. Y la viga de cedro significa las buenas obras, es decir, aquellas que son hechas sin el deseo de hacerse ver, y por ende, siguiendo la rectitud de la fe, la esperanza y la caridad. De hecho, la viga era de cedro debido a su propiedad olorosa y a su fuerte resistencia a la putrefacción, lo cual significa la irradiación duradera de las buenas acciones. Así pues, a este atrio acceden todos aquellos que ponen su empeño en agradar a Dios con sus obras llenas de fe, de esperanza y de caridad. En todo caso, hay una clara alegoría al afirmar que el templo fue construido en 7 años, pues las almas van edificando la iglesia en este mundo a lo largo de los siglos con el paso periódico de 6 días. Y ella misma va incrementando su crecimiento hasta el fin del mundo. Además, la iglesia crece, ya habíamos hablado, de que la iglesia es iglesia en crecimiento, asistida por los 7 dones del Espíritu Santo. Sin estos dones, es imposible que los fieles puedan serlo, que sean siquiera capaces de vivir la fe y por ende que puedan conseguir la justicia merecida. Así pues, la iglesia llegará por fin a la perfección al 7º día, es decir, el día del juicio. El 7º día es pues la plena culminación y a continuación vendrá la dedicación total al Padre, como afirma Beda sobre el templo de Salomón. O sea que la iglesia en crecimiento no es una cuestión meramente terrenal, ya que la iglesia en crecimiento, en construcción, apunta a su culminación. Una culminación que solo será alcanzada hasta el último día, es decir, hasta el día del juicio. Y a continuación, en efecto, esta iglesia ya consumada, ya culminada, será dedicada
totalmente al Padre. Capítulo 7, versículos 1 a 51. Salomón empleó 13 años en construir su palacio, hasta que éste quedó totalmente acabado. Construyó el edificio llamado Bosque del Líbano, de 100 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, sobre 4 hileras de columnas de cedro y vigas de cedro sobre las columnas. Una techumbre de cedro descansaba sobre el armazón, el cual se había colocado encima de las 45 columnas, 15 en cada hilera. Y había 3 filas de ventanas con celosías, unas frente a otras en grupos de 3. Todas las puertas y ventanas tenían marco rectangular y quedaban ventana frente a ventana en grupos de 3. Levantó también un pórtico con columnas de 50 metros de largo y 30 de ancho. Y delante de este, otro pórtico con columnas y un tejadillo por delante. También levantó el pórtico del trono donde administraba justicia, el llamado pórtico de la justicia, con un techo de cedro cubriendo todo el pavimento. La residencia en la que él habitaba, en otro atrio dentro del pórtico, tenía la misma estructura. Construyó también otra residencia con un pórtico semejante para la hija de Faraón, a la que Salomón había tomado como esposa. Todo esto, desde los primeros cimientos hasta las cornisas y desde los muros exteriores hasta el atrio principal, estaba construido de piedras costosas, labradas a escuadra y cortadas con la sierra por delante y por detrás. Los cimientos eran de piedras costosas, piedras grandes de 10 y 8 codos. La parte de arriba era también de piedras costosas, labradas a escuadra y de madera de cedro. El atrio principal tenía alrededor 3 hileras de piedras labradas y una de madera de cedro, igual que el atrio interior del templo del Señor y que el pórtico del palacio. El rey Salomón mandó a traer a Hiram desde Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de padre tirio. Trabajaba el bronce y dominaba la técnica, la ciencia y el arte para realizar cualquier trabajo en bronce. Se presentó al rey Salomón y realizó todos sus encargos. Todos los utensilios que hizo Hiram para el rey Salomón en el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los mandó fundir en moldes de arcilla en la cuenca del Jordán, entre Sucot y Zaretón. Salomón hizo fundir tal cantidad de utensilios que no podía calcularse el peso del bronce. Salomón hizo también todos los objetos que había en el templo del Señor: el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponían los panes de la proposición, los candelabros de oro puro colocados delante del Santo de los Santos, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, con flores, lámparas y tenacillas de oro. Las copas, los cuchillos, los aspersorios, los incensarios y los ceniceros de oro puro. Los goznes de las puertas de la cámara interior del Santo de los Santos y de las puertas del edificio también de oro. Quedó completada la obra que realizó el rey Salomón para el templo del Señor. Después Salomón llevó los objetos consagrados por su padre David, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en el tesoro del templo del Señor. Salomón mandó llamar a Hiram, lo cual contiene un importante misterio. En efecto, este artífice era tirio, es decir, representante de los ministros de la palabra elegidos de entre los gentiles. Por eso el llamado de Hiram para construir el templo del Señor es ya símbolo de la iglesia que habría de venir para servir a su Señor y Creador. Así pues, Hiram realizó la obra encargada por Salomón, como sin duda también lo hacen los santos, que en esta tierra realizan la obra de Dios. ¿O no es verdad que dichos servidores son los que abren con sus obras la puerta que conduce a la verdad y por ende a la vida eterna? Y hacen obras de bronce porque este metal posee una gran dureza, es decir, la fuerza necesaria para ingresar al cielo, como dice Beda sobre el templo de Salomón. Y en efecto es así. Para entrar al cielo vamos a requerir fuerza, es decir, la fuerza que proviene de lo alto. De otro modo, ni siquiera podremos mantenernos en pie. Además, se vuelve a insistir en este llamado que el Señor hace a los gentiles,
lo cual ya efectivamente prefigura la posterior constitución de su iglesia. Ahora bien, las dos columnas colocadas en el pórtico simbolizan a aquellos profetas que, anunciando al pueblo de Israel la futura encarnación del Señor, que es la única puerta, la única que en verdad conduce al cielo, asimismo anunciaron que la venida del Redentor sería manifestada a los pueblos paganos, entorpecidos por el frío de la incredulidad. Así pues, aquellas dos columnas anunciaban ya la bienaventuranza eterna y el resplandor de la divinidad hecho hombre, como afirma Beda. Es decir, este anuncio también ciertamente frecuente de que el Redentor, ¿no?, se iba a encarnar, o sea, la divinidad hecho hombre. Por otra parte, los dos capiteles puestos sobre las columnas son los dos testamentos en cuya meditación y observancia los fieles se adhieren a Dios. De hecho, ambos capiteles tenían 5 codos de altura, porque la ley mosaica está comprendida en 5 libros, recuerden el Pentateuco. Y el Nuevo Testamento abarca por completo las 5 edades del mundo y por ende la perfección evangélica. Es pues a través del Evangelio que uno conserva íntegra la certeza de la fe y la rectitud en el obrar. De ahí que debamos aprender a armonizar los testamentos entre sí, ya que de su unidad brota la plenitud de la fe y de la caridad. Por eso es tan delicado cuando se busca separar los dos testamentos, o sea, cuando se busca, pues, ¿no?, distanciar al Antiguo del Nuevo Testamento, porque en realidad lo que se hace es quebrantar aquella unidad de la cual brota la plenitud de la fe y de la caridad. Por eso, por ejemplo, cuando esto se ha intentado, es decir, separarlos, lo primero que se va a ver perjudicada es la fe. Ya no puede hablarse de una genuina plenitud de fe y, en consecuencia, tampoco se va a alcanzar la plenitud de la caridad. Se podrán hacer obras buenas, pero no según la plenitud del amor, y mucho menos según la verdadera plenitud de la fe. Por eso también, como dijimos, Dios nos invita a esforzarnos un poco y a armonizar los testamentos entre sí, así como a veces tenemos que hacerlo en el caso de los evangelios. Y no es por un fallo, es simple y sencillamente porque las cosas no pueden reducirse a un perfil simplista que evada de una u otra manera la complejidad misma que tiene no solo la realidad, sino también la propia revelación que Dios nos ha concedido. Además, en cada capitel había 7 redes con cadenillas porque los padres de ambos testamentos aceptaron ser guiados y sostenidos por la gracia de un único Espíritu. En efecto, el Espíritu Santo es el que sostiene, guía y fortalece la obra de Dios en esta tierra con sus 7 dones, como afirma Beda sobre el templo de Salomón. O sea, el que verdaderamente sostiene, guía y fortalece la obra de Dios en esta tierra, es decir, la iglesia, es el Espíritu Santo. Es obra de Dios. De hecho, estas redes son los lazos del amor mutuo, es decir, del amor a Dios, que también abarca al prójimo. En consecuencia, no es posible poseer uno sin el otro. Dios y el prójimo siempre van juntos, lo cual significa que la caridad es algo en verdad ampliado. Ya habíamos mencionado, ¿no?, de una caridad ilimitada. De ahí que las 200 granadas puestas en hilera en la circunferencia del capitel representan simbólicamente el pueblo de ambos testamentos que ha de ser unido en Cristo para ser introducido en la vida eterna. En efecto, tanto judíos como gentiles han de ser conducidos a la gloria futura de la paz y de la inmortalidad. Estas 200 granadas son, pues, la única fortaleza de la bienaventuranza. Ahora bien, el depósito de metal fundido simboliza el lavado salvador con el que quedamos limpios para la remisión de los pecados.
todos ciertamente estamos necesitados de purificación, es decir, necesitamos de la gracia del bautismo. Este sacramento es el que nos limpia de la inmundicia de la vida en este mundo y además nos promete en la vida futura la gloria de la vida eterna. Ambas realidades son señaladas en este mar de bronce cuando se afirma que es de 10 codos de diámetro, pues en la ley del Señor grabó en 10 mandamientos todo lo que debemos hacer. Y en el Evangelio tasó en un denario el premio de las buenas obras. ¿O no es esto el pago que reciben los trabajadores de la vida del Señor? De ahí que todos debamos esperar del Señor la común corona de la justicia. Además, tenía 5 codos de alto, porque la gracia de Dios es la que nos limpia de cuantos pecados cometemos con la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Es decir, también nos limpia de todo aquello que ha sido cometido en términos de pecado a través de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos. Pero no es suficiente el perdón de los pecados pasados si no nos esforzamos después en obrar bien. En efecto, puede decirse incluso que el diablo, si ve que alguien no obra bien después del perdón de los pecados, más duro atacará al ser humano. Por eso se añade que su circunferencia era de 30 codos, ya que con tal diámetro se nos indica la perfección que debe alcanzar en cada uno de nosotros la fe, la caridad y la esperanza. No olvides que una triple soga difícilmente se romperá. Es esta soga la que debemos elaborar con todo cuidado día a día. Una soga triple, es decir, elaborada siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también a partir de la fe, la esperanza y la caridad. Empeñate pues en fortalecer siempre las buenas obras. Acompaña el bautismo recibido con muchas obras buenas, pues sólo así podrás alcanzar los premios eternos. En esto consiste justamente el depósito de la salvación. Y los bajorrelieves representaban escenas de hechos históricos por lo siguiente. Hemos de estudiar las obras de los orígenes, es decir, aquellas obras que agradaron a Dios de parte de los justos. Caín, por ejemplo, fue condenado por la malicia de la envidia, pero Abel fue coronado como premio de justicia. Lamec fue maldito por su adulterio y por un homicidio, mientras que Enoc fue llevado al paraíso por su piedad. Abraham, gracias a su fe, fue hecho heredero de la promesa divina, pero el resto de los pueblos fueron dejados en la infidelidad. Incluso Judea fue rechazada por su perfidia, mientras que los gentiles fueron traídos a la salvación por la gracia de la fe. Y así cabría dar muchos otros ejemplos. Estudia, pues, la historia de todos aquellos a los que hay que seguir e imitar, como dice Ten Beden sobre el templo de Salomón. Por eso es tan importante que nosotros nos tomemos en serio todos estos testimonios que nos han sido legados desde los orígenes. Es decir, la vida de los justos, de los santos, de los profetas y de todos aquellos que en efecto se nos ofrecen como modelos a seguir e incluso imitar. Ciertamente, el gusto de la pasión del Señor está representado en el borde del cáliz, mientras que la flor de lirio representa abiertamente su resurrección. En efecto, el Señor mismo se identifica con el cáliz que ha de beber hasta la última gota. Pero además, el lirio insinúa el olor agradable de la gloria de la resurrección. De hecho, el Señor se mostró a sus discípulos blanco por fuera y de oro por dentro. Así pues, no hay inconveniente en ver en el lirio expandido al Señor coronado de gloria y honor por su pasión y muerte, ya que, si bien es cierto que antes de su pasión fue como un lirio cerrado, una vez resucitado se presentó como un lirio abierto. También es fácil entender por qué los lavabos tenían 4 codos de largo, por 4 de ancho y 4 de alto.
En efecto, tales medidas simbolizan las principales virtudes: la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Son estas 4 virtudes las que los fieles del Señor ponen en práctica. La prudencia para discernir el bien del mal. La fortaleza para soportar las adversidades. La templanza para calmar el corazón frente a las tentaciones mundanas. Y la justicia para tener rectitud en el obrar. De hecho, la altura de los lavabos es de 3 codos porque el esfuerzo requerido invita a alcanzar la visión de la Santísima Trinidad, premio definitivo de poner en práctica las virtudes. Es pues dicha visión la que se adquiere cuando soportamos los males y amamos el bien. En efecto, los santos son incansables en la realización de las buenas obras y por eso no pierden el tiempo inútilmente. Es decir, no lo ocupan para acoger malos pensamientos, decir malas palabras o llevar a la práctica algún tipo de maldad. Por eso tienen molduras como aquellos lavabos, ya que en medio de este mundo nunca rompen los vínculos con Dios. De hecho, tales vínculos también se extienden para amar al prójimo. Las guirnaldas que les adornan son símbolos de sus buenas acciones. Ya dijimos, son estos adornos, ¿no?, de la vida creyente. Por otra parte, las 4 ruedas de bronce son los 4 evangelios. En efecto, los evangelios están dispuestos a movilizarse con rapidez. Así es, de hecho, la palabra de Dios, ya que tiene prisa por llegar hasta el último rincón de este mundo. Además, de igual manera carga con lo que lleva encima para conducirlo al cielo. Es una imagen muy bonita, ¿no? Además, se atribuye al número 40 ser tipo de la perfección, pues 4 por 10 son 40. ¿No lo entiendes? Mira, 4 son los evangelios y 10 los mandamientos. Así pues, su conjunción es aquello que nos conduce a la patria celestial por medio de la encarnación del Señor. Y la mesa de oro es la Sagrada Escritura preñada de la luz del Espíritu de inteligencia. La Sagrada Escritura es la mesa de la sabiduría. Y dicha sabiduría es aquello que nos fortalece en la verdad de la fe. En dicha mesa hay panes, es decir, las vidas y obras de los santos que nos alimentan con su buen ejemplo. Pero hay que recordar que había 12 panes puestos sobre la mesa del altar, es decir, los 12 apóstoles que ciertamente administran el alimento de la vida a los fieles. Tal alimento está compuesto tanto por la predicación como por el cuerpo y la sangre del Señor, tal y como hasta la fecha lo seguimos nosotros recibiendo, o sea, la liturgia de la palabra, ¿no?, y la Eucaristía propiamente dicha. Por su parte, los candelabros de oro puro simbolizan la luz de la sabiduría, la única capaz de liberarnos del error. La palabra de Dios es una antorcha, una luz que nos guía a través del sendero. Así pues, los candelabros de oro del templo fueron colocados frente al Santo de los Santos porque la palabra divina siempre mira a la estancia de la ciudad eterna para infundir en nuestros corazones un deseo de ella. Y al mismo tiempo nos inflama en el gozo de la mansión eterna. En todo caso, la plata se aplica generalmente a la claridad en la elocuencia, el oro al esplendor de la sabiduría y los vasos a la criatura racional. David, por ejemplo, significa el oro cuando Dios Padre da fortaleza a los predicadores con la gracia del Espíritu Santo. En efecto, santifica el oro cuando, llenando de su espíritu a los seres humanos, los ilumina para descubrir las maravillas escondidas en la ley. Y santifica los vasos cuando, de manera general, inflama a todos los hijos de la Iglesia para amar y desear los dones de la salvación eterna. Por eso Salomón llevó estos objetos santificados. Ciertamente, muchos son los vasos de elección, pero uno solo es el templo del Señor. Una sola es la iglesia.
la cual guarda y conserva muchísimos tesoros. En efecto, los méritos de sus fieles son muy distintos, pero una sola es la patria celestial hacia la cual se encaminan. En consecuencia, Salomón hizo un templo para el Señor y depositó en él muchos tesoros, tanto grandes como pequeños, como afirma Beda sobre el templo de Salomón. Y así es la iglesia. Es el templo del Señor que contiene muchísimos tesoros, grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. Capítulo 8, versículos 1 a 21. Entonces Salomón congregó en Jerusalén ante él a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, esto es, desde Sión. Todos los israelitas se reunieron en torno al rey Salomón en el mes de Tanim, es decir, el mes séptimo, con motivo de la fiesta. Llegaron todos los ancianos de Israel. Los sacerdotes cargaron con el arca y subieron el arca del Señor, junto con la tienda de la reunión y todos los objetos sagrados que había en la tienda. Los subieron los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel que se le había unido sacrificaron con él. Ante el arca, un número incalculable de ovejas y bueyes. A continuación, los sacerdotes introdujeron el arca de la alianza del Señor en su lugar reservado, el camarín del templo, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines. De esta forma, los querubines, con las alas extendidas sobre el lugar del arca, protegían desde arriba el arca y sus varales. Como los varales eran muy largos, sus extremos se veían desde el santo delante del camarín, pero no se veían desde fuera. Allí están hasta el día de hoy. Dentro del arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que había puesto allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó la alianza con los israelitas al salir estos del país de Egipto. Y cuando los sacerdotes salían del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Y los sacerdotes no pudieron permanecer allí ni realizar su sacrificio a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado el templo del Señor. Entonces exclamó Salomón: el Señor ha dicho que habita en la nube oscura, y yo he construido un templo, morada para ti, un lugar para que habites siempre. Luego el rey volvió su rostro y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel permanecía en pie. Y dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y cumplió con su mano lo que dijo. Desde el día que saqué a mi pueblo Israel de Egipto, no he escogido de entre todas las tribus de Israel ninguna ciudad para edificar en ella un templo donde estuviese mi nombre. Elegí a David para ponerlo al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David se propuso edificar un templo en honor del nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo a mi padre David: has proyectado edificar un templo en honor de mi nombre, y has hecho bien en tener ese proyecto. Pero tú no edificarás el templo, sino que será tu hijo, salido de tus entrañas, el que edificará el templo en honor de mi nombre. Y el Señor ha mantenido la palabra que pronunció. Yo he sucedido a mi padre David, me he sentado en el trono de Israel, tal como me lo prometió el Señor, y he edificado el templo en honor del nombre del Señor, Dios de Israel. Allí he dispuesto un lugar para el arca que contiene la alianza que el Señor estableció con nuestros padres cuando los sacó del país de Egipto. Hay pues 2 grandes fiestas, 2 grandes solemnidades que fueron celebradas con alegría por el pueblo de Dios. Una prefiguraba las solemnidades de nuestra iglesia, que Cristo comenzó espiritualmente con la dedicación de su templo y la elevación a los cielos de su carne asunta. La otra corresponde al último día, la más grande de todas las fiestas, es decir, la que tendrá lugar para todos los santos después de la resurrección de la carne. Entonces será consagrado, como en tiempos de Salomón, el templo celeste
y eterno, como afirma Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Ya habíamos indicado que el templo construido por Salomón tiene una dimensión no solamente terrenal, sino igualmente celestial. Es decir, habla de la iglesia y por ende de la vida eterna. En todo caso, que el rey Salomón haya bendecido a todo el pueblo significa lo siguiente: el Señor bendice desde su templo, que es la iglesia, a toda la humanidad en su conjunto. Algo que a veces ciertamente hemos olvidado, ¿no? Al pensar que la iglesia es una especie de claustro cerrado donde no irradiaría la bondad del Señor. Y no es así. La iglesia es presencia viva de Dios en este mundo. Y su sola presencia es ya bendición para toda la humanidad en su conjunto. Es decir, la iglesia está construida y sigue siendo construida para el bien del mundo entero, para que toda la humanidad se vea bendecida y por ende también conducida a la vida eterna, como dice Isodad de Merv en el comentario al libro primero de los Reyes. Capítulo 8, versículos 22 a 53. Luego Salomón se colocó delante del altar del Señor, a la vista de toda la asamblea de Israel, y levantando las manos hacia el cielo dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tú guardas la alianza y la fidelidad con tus siervos que caminan en tu presencia de todo corazón. Tú mantuviste a tu siervo David, mi padre, lo que le habían prometido. Hablaste por tu boca y cumpliste con tu mano, como se ve en el día de hoy. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste al decirle: no te faltará ante mí un descendiente que se siente en el trono de Israel, pero solo si tus hijos guardan sus sendas, caminando en mi presencia como tú has caminado ante mí. Ahora, Señor Dios de Israel, que se confirmen tus palabras, las que tú dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿acaso puede Dios habitar realmente en la tierra? Si el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿cuánto menos este templo que yo he edificado? Atiende la oración de tu siervo y su súplica. Señor Dios mío, escuchando el clamor y la oración que tu siervo pone hoy ante ti. Ten los ojos día y noche atentos a este templo, al lugar del que dijiste: allí estará mi nombre. Y escucha la oración que tu siervo te dirige en este lugar. Tú lo escucharás en el lugar de tu morada, en el cielo. Lo escucharás y les perdonarás cuando pequen contra ti. Pues no hay hombre que no peque, y te irrites contra ellos y les entregues en manos del enemigo, que los lleve cautivos a su país, lejos o cerca. Si estando en la tierra a la que han sido conducidos, recapacitan en su corazón y se convierten. Y claman a ti en su cautividad, diciendo: hemos pecado, hemos obrado mal, somos culpables. Si se convierten a ti con todo su corazón y toda su alma en el país de sus enemigos al que fueron conducidos, y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, a la ciudad que te has elegido, y al templo que yo he edificado en honor de tu nombre, tú escucharás su súplica y su clamor en el cielo, lugar de tu morada, y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo lo que pecó contra ti, y todas las rebeldías con las que se rebelaron contra ti, y les concederás misericordia por parte de quienes los llevaron cautivos, que se apiadarán de ellos. Porque son tu pueblo y tu heredad, a los que tú sacaste de Egipto, de en medio de un horno de hierro. Tus ojos estarán atentos al clamor de tu siervo y al clamor de tu pueblo Israel. Les escucharás en todo lo que te pidan. Tú los separaste para ti como heredad de entre todos los pueblos de la tierra, tal y como hablaste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, Señor, Dios mío. Date cuenta cómo Salomón no solo rezó por su pueblo, sino también por los extraños y extranjeros, que desconfiaban del pueblo de Israel y eran con frecuencia enemigos suyos. Con este gesto, es decir,
Con este gesto de orar incluso por los extraños, ¿no? Los que pueden manifestarse dadas las circunstancias en términos hostiles, Salomón simboliza al verdadero hijo de David, aquel que oró por y perdonó a todos por igual. ¿O acaso no es Jesús quien sigue rezando de esa manera? Es decir, a favor de amigos y enemigos. Por eso nos dijo: rezad por los que os calumnian y persiguen, como en el Evangelio de Mateo. O sea, la oración de Jesús sigue en pie. Ahora bien, en este pasaje se hace también una prefiguración de la encarnación del Señor. En efecto, Salomón comprendió que la estructura del verdadero templo no solo es celeste y espiritual, sino también carnal. ¿Y quién puede edificar el templo carnal? Es decir, ¿acaso puede Dios habitar en la tierra entre los seres humanos? Sí, Dios mismo habita en la tierra, porque se revistió de un cuerpo y en consecuencia hace su morada junto a los seres humanos, con los cuales de hecho levanta y edifica un templo santo. Mira, tierra son las personas justas, porque todavía están extendidas en derredor del mundo. Y también son tierra si se les compara con la grandeza de Dios. No obstante, de esta tierra hizo Dios piedras, o sea, piedras vivas para levantar el templo de Dios. Es pues en este templo donde se ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Así pues, nadie puede destruir este templo, ya que es obra divina, como afirma Clemente de Alejandría en un fragmento. El Señor descendió como lluvia que cae al césped, es decir, sin hacer ruido. ¿Qué significa esto? Que nadie conoce el gran misterio de su encarnación y nacimiento. ¿Quién sino Dios sabe cómo ocurrió? Como afirma Cirilo de Jerusalén en la catequesis, que es también parte, digamos, del asombro expresado por Salomón. Ciertamente, Dios mismo se ha encarnado para que seamos perdonados. Por eso se habla de la plaga del corazón. En efecto, cuando sean salvados, sabrán que Dios les ha perdonado a pesar de su conducta rebelde. Esta conducta es la plaga del corazón. Una plaga del corazón que al parecer hoy en día se ha extendido dramáticamente, ¿no? Una rebeldía, ¿no?, contra Dios cada vez más intensa. Y si se empeñan en su rebeldía, serán alejados de Dios y por ende triturados por las desgracias y los padecimientos que no conocen tregua, como recuerda Isodad de Merv. ¿No? Ya a estas alturas nos queda muy claro que el infierno no es un invento ni es un juego. Es algo real. Tan real que nosotros debemos ciertamente, ¿no?, estar al pendientes de no vernos como atrapados en sus redes y mucho menos ser partícipes o cómplices de esa plaga del corazón o rebeldía que hoy ha ganado tanto terreno. En todo caso, solamente Dios es capaz de escudriñar los corazones y los pensamientos, sin fiarse de las meras palabras. A veces, el fervor mostrado, por ejemplo, en el arrepentimiento, es algo efímero. Por eso Salomón apela al arrepentimiento de corazón. Tal arrepentimiento es muestra también de una verdadera fidelidad a Dios. Así pues, no necesita Dios informadores para conocer los pensamientos que Él mismo pone al descubierto, como afirma Juan Crisóstomo en las homilías sobre el Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículos 54 a 66. Cuando Salomón terminó de elevar al Señor todas estas oraciones y súplicas, se levantó de delante del altar del Señor, donde había estado de rodillas con las manos extendidas hacia el cielo. Puesto de pie, bendijo a toda la asamblea de Israel con fuerte voz diciendo: Bendito sea el Señor, que ha concedido tranquilidad a su pueblo Israel, tal como había prometido.
no ha fallado ni una sola de cuantas cosas buenas prometió por medio de su siervo Moisés. Que el Señor Dios nuestro esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres. Que no nos abandone ni se aleje de nosotros. Que atraiga hacia Él nuestros corazones para que caminemos en todas sus sendas y guardemos sus mandamientos, sus leyes y normas que dio a nuestros padres. Que estas palabras mías con las que he clamado al Señor lleguen de día y de noche al Señor Dios nuestro, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel en todo tiempo, de forma que todos los pueblos de la tierra conozcan que el Señor es Dios y no hay otro. Que vuestro corazón sea íntegro para el Señor, Dios nuestro, que caminéis según sus preceptos y que guardéis sus mandatos como el día de hoy. El rey y todo Israel con él ofrecía sacrificios ante el Señor. Salomón ofreció sacrificios pacíficos, inmolándolos al Señor, 22,000 de ganado mayor y 120,000 de ganado menor. Y el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Aquel día el rey consagró el centro del atrio que está delante del templo del Señor, pues allí hizo el holocausto, la oblación y la ofrenda de las grasas de los sacrificios pacíficos, ya que el altar de bronce que había delante del Señor era demasiado pequeño para contener el holocausto, la oblación y la ofrenda de las grasas de los sacrificios pacíficos. En aquella ocasión, Salomón y con él todo Israel, una enorme asamblea reunida desde la frontera de Hamat y desde el río de Egipto, celebraron la fiesta ante el Señor, Dios nuestro, durante 7 días. Al 8º día, despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y alegres marcharon a sus tiendas con el corazón lleno de gozo por todos los bienes que el Señor había concedido a su siervo David y a su pueblo Israel. ¿Por qué pide Salomón que Dios atraiga hacia sí nuestros corazones? Porque tenemos libre albedrío. En efecto, nuestro corazón puede inclinarse hacia Él o bien desviarse hacia otra parte. Pidamos entonces, como Salomón, que Dios atraiga nuestros corazones hacia Él para que sea íntegra nuestra adhesión, como dice Juan Casiano en las Colaciones. Y quizá esta petición debiera ser lo más frecuente dentro de nuestra vida de oración. O sea, pedirle constantemente a Dios que atraiga nuestro corazón hacia Él, para que entonces sea verdaderamente íntegra nuestra adhesión y podamos ser servidores suyos, hijos suyos, compañeros suyos. Como hemos escuchado, había en aquel templo 2 altares, uno fuera y otro dentro. En el que estaba fuera tenía lugar el sacrificio de los animales, mientras que en el que estaba dentro se ofrecía el incienso quemado. Veamos pues si también en nosotros hay 2 altares, uno del cuerpo y otro del corazón. ¿O acaso Dios no nos pide también un doble sacrificio? Ciertamente, Dios pide que seamos castos de cuerpo y puros de corazón. Las buenas obras son ofrecidas con nuestro cuerpo y por tanto corresponden al altar exterior. Pero los santos pensamientos y disposiciones forman parte de nuestro altar interior y por tanto exhalan un suave perfume que es agradable a Dios. Así pues, cuando hacemos este doble sacrificio, nos llenamos de alegría y de gozo, y así andamos día tras día, como si se tratara de una fiesta permanente, que es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Una fiesta permanente día tras día, por medio, ya dijimos, de este doble sacrificio, afirma Cesáreo de Arles en un sermón. En todo caso, es el Señor resucitado el que envía a sus elegidos llenos de alegría a las tiendas eternas. En efecto, el 8º día es ya la presencia permanente de Dios y por tanto la fiesta feliz que jamás termina. Eso tendría que ser la fe, la fiesta feliz que jamás termina.
Por eso está escrito: dichosos los que habitan en tu casa, te alabarán por siempre, ¿no? En el Salmo 84. El octavo día es pues la dulce alabanza dedicada a nuestro Creador y Salvador. Tal dulzura solo es alcanzada por todos aquellos que, a pesar de las fatigas de este mundo, no dejan de seguir a Dios de todo corazón. Insistamos, por tanto, en edificar un altar al Señor. Quizá nos cansemos, y esto, por cierto, es hasta cierto punto inevitable, ¿no? El cansarse. Seguir al Señor sí cansa. La experiencia de fe concreta sí nos puede llegar a cansar, pero eso no significa que estamos dispuestos a separarnos del Señor. O sea, no estamos dispuestos a dejar que nuestro corazón se desvíe hacia otro lado. No queremos atentar, pues, contra nuestra respectiva adhesión. Entonces decimos, quizá nos cansemos, pero no renunciemos a nuestro santo propósito de vida eterna según el dictado de las buenas obras y de los buenos pensamientos. ¿No? Ese es el doble sacrificio que mencionamos. No vaya a suceder que el Rey Celestial, al ver que somos perezosos y negligentes en la obra de edificación de su templo, nos excluya en el último momento. En efecto, que también nosotros celebremos la fiesta de la dedicación, que seamos parte íntegra de su fiesta solemne de redención, como dice Beda en las homilías sobre los evangelios. Capítulo 9, versículos 1 a 25. Cuando Salomón terminó de edificar el templo del Señor, el palacio real y todos los proyectos que Salomón se había propuesto realizar, el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Le dijo el Señor: he escuchado tu oración y la súplica que has elevado ante mí. He santificado este templo que tú has construido para que permanezca mi nombre en él eternamente. Y mis ojos y mi corazón estarán siempre ahí. Si tú caminas en mi presencia como caminó tu padre David, con sencillez de corazón y rectitud, cumpliendo todo lo que te he mandado y guardando mis leyes y mis normas, yo consolidaré para siempre el trono de tu realeza sobre Israel, tal como prometí a tu padre David. No te faltará un descendiente sobre el trono de Israel. Pero si vosotros y vuestros hijos me abandonáis y no guardáis mis mandamientos y mis leyes, tal como os he propuesto, sino que seguís a otros dioses, les dais culto y los adoráis, yo suprimiré a Israel de la tierra que les he dado. Apartaré de mi vista la casa que he consagrado a mi nombre, e Israel servirá de proverbio y de fábula entre todos los pueblos. Y este templo se convertirá en ruinas. Todos los que pasen ante él quedarán estupefactos, silbarán y preguntarán: ¿por qué ha obrado así el Señor con este país y este templo? Y les responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de Egipto, y siguieron a otros dioses, les adoraron y les dieron culto. Por eso el Señor ha traído sobre ellos toda esta desgracia. Pasados 20 años, después de que Salomón construyera los 2 edificios, el templo del Señor y el palacio real, y de que Hiram, rey de Tiro, hubiera proporcionado a Salomón madera de cedro y de abeto y todo el oro que necesitó, el rey Salomón entregó a Hiram 20 ciudades en la región de Galilea. Hiram salió de Tiro para ver las ciudades que le había dado Salomón, pero no le gustaron. Entonces dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y las llamó país de Kabul hasta el día de hoy. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Este fue el motivo del reclutamiento que hizo el rey Salomón: edificar el templo del Señor, su propio palacio, el Miló y la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Geser. Faraón, rey de Egipto, había subido y ocupado Geser, y la había incendiado, matando a los cananeos que habitaban en ella. Después la había dado como dote a su hija, esposa de Salomón. Salomón reconstruyó Geser, Bet-Jorón de abajo, Baalat y Tamar en la región del desierto, así como todas las ciudades granero que él poseía,
las ciudades de los carros y de la caballería. Y cuánto Salomón dispuso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio de su dominio. A toda la población que había quedado de los amorreos, hititas, pereceos, jebeos y jebuseos, que no era israelita, a sus descendientes que quedaron en el país después de ellos y que los israelitas no pudieron exterminar, Salomón los empleó en trabajos forzados hasta el día de hoy. Sin embargo, de entre los israelitas, Salomón no sometió a nadie a servidumbre, pues eran guerreros, servidores suyos, sus jefes y oficiales encargados de sus carros y de sus caballerías. Los jefes capataces que estaban al frente de las obras de Salomón eran 550. Estos vigilaban a la gente que trabajaba en las obras. Cuando la hija de Faraón se trasladó a la ciudad de David, al palacio que Salomón le había construido, entonces construyó Miló. Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios pacíficos 3 veces al año en el altar que había construido para el Señor y quemaba perfumes delante del Señor. Así completó el templo. ¿Cómo puede afirmar Dios que estará siempre en este templo si a sí mismo amenaza con demolerlo? Mira, los dones de Dios no tienen retorno en lo que depende de Él. O sea, Dios es fiel, Dios lo otorga. Y los dones dados no tienen retorno, porque Él se mantiene siempre firme, sino que es nuestra maldad la que los aleja de nosotros. Dios no da sin más, sino para que nosotros no pequemos. Y esto se puede ver muy bien, ¿no? De que los dones de Dios no tienen retorno, por ejemplo, en muchos filósofos. Un Nietzsche, ¿no? Un gran don que Dios le concedió de una inteligencia potente, lo mismo que un Heidegger, y no obstante, no estuvieron dispuestos a mantenerse fieles al Señor. Y se fueron por otros lados muy distintos, que ya abordamos en el caso cuando vimos lo de filosofía católica. Pero hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, no es que Dios se arrepienta. Sus dones son dones sin retorno. El Señor es fiel. Somos nosotros los que alejamos estos dones por medio de nuestra maldad. En todo caso, y ya con esto terminamos el día de hoy, todo lo que el Señor afirma no es algo vano, y por eso debemos tomárnoslo muy en serio. En efecto, el Señor anunció que si el pueblo de Israel incurría en infidelidad, el templo quedaría destruido, y así ocurrió. Ya lo dijimos, lo mismo que en el caso de Adán y Eva, ¿no? No es un castigo, sino una descripción que el Señor ofrece por anticipado en caso que haya un fallo. No olvidemos que el emperador Vespasiano sometió a los judíos mediante las armas, destruyó sus tierras con espada y fuego, redujo el asedio mediante el hambre, destruyó Jerusalén, se llevó cautivos como triunfo y prohibió a los supervivientes que tomaran sus propias tierras. De hecho, jamás volvieron a pisar el suelo de su patria. Israel fue reducido a la ruina, tal y como el Señor había advertido, como dice Lactancio en el resumen de las instituciones divinas. Por eso, ya para terminar en esta ocasión, no olvidemos lo que afirma Lactancio. Tomémonos muy en serio lo que el Señor nos dice. El Señor no habla en vano, el Señor no habla de más, el Señor es la verdad. Y más que amenazas, lo que el Señor nos hace llegar por pura misericordia son advertencias. No nos tomemos a juego lo que Él nos dice. No seamos, pues, duros de corazón. Creamos al Señor y tratemos de ser fieles con todo nuestro corazón a lo largo de toda nuestra vida, para que no nos veamos sorprendidos en el último momento.